Bueno, entonces vamos a ver el tema, ¿cierto? Vamos a ver más que todo cómo nosotros podemos actualizar información y eliminar información. Ya previamente pues hemos visto cómo insertar información y cómo consultarla. Vamos a ver entonces, ¿cierto? Primero vamos a ver la actualización, ¿cierto? Actualización de información, ¿cierto? De registro realmente. Entonces, para esto, pues nosotros vamos a seguir utilizando las sentencias, ¿cierto? Que hacen parte del grupo de DML, ¿cierto? Recordemos de DML, Data Manipulation. Ya vimos Insert, ya vimos Select. Ahora, ¿cuál vamos a ver? El Update, que es la cláusula que nos va a permitir que nosotros actualicemos información, ¿cierto? Todos los registros de una tabla en específico. Siempre vamos a actualizar registros de una tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo acá? ¿Cuál es la sintaxis? Update, el nombre de la tabla que nosotros queremos actualizar. En este caso, por decir, voy a actualizar la tabla de empleado. Antes de actualizarla, voy a mirar qué datos tengo, ¿cierto? Hacerle asterisco from empleado. Y tenemos pues obviamente 3 empleados que tienen unos departamentos cualquiera. Y venimos acá, ¿cierto? Update, el nombre de la tabla, la palabra set, y luego de la palabra set van a ir las columnas, ¿cierto? Las columnas o campos que queremos actualizar. Pueden ser más de una. Si es más de una, deben ir separadas por comas. Por decir, queremos cambiarle el departamento a los empleados. Entonces, set departamento sea igual. Vamos a ponerle aquí compras, el departamento de compras. Es simplemente eso. Si nosotros quisiéramos actualizar otro campo, ¿cierto? Aparte del departamento, también actualizarles el salario, pues entonces coma, ¿cierto? Separado por coma, salario igual 1.100.000. Podemos poner acá. Listo, ahí está. Y esta es una actualización. Entonces recordemos la sintaxis más básica: el update, el nombre de la tabla, la palabra set, y luego de eso los campos y los valores que queremos actualizar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si yo ejecuto esto? Entonces vea cómo están, ¿cierto? Exactamente, ¿cierto? Vea, venimos acá, le damos a ejecutar, pues no debe haber ningún error. El que nos dice 3 filas fueron afectadas. Si nosotros venimos acá y volvemos a consultar el empleado, ¿qué pasó? Efectivamente, a los 3 registros que ya teníamos les actualizamos, ¿cierto? Les cambiamos el departamento y el salario. Estas cláusulas que vamos a ver, ¿cierto? Tanto como en la eliminación y la actualización, son de mucho cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como nosotros, si hacemos este tipo, por decir, imaginemos que estamos, no sé, en una empresa de 1.000 empleados, e hicimos una actualización de estas, nos tiramos la base de datos. A todos les pusimos el mismo cargo, ¿cierto? El mismo departamento y el mismo salario. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? O bueno, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, en este caso que ya lo hicimos, ya nada, lloré. Y eso, computrabajo y el empleo y empiece. Sí, pues ahí pues si no hay backup o otro tipo de respaldos, pues ahí sí ya. Profesor, en esa parte de tocarse ese punto, en ese proyecto como tal no se maneja, pues no hay relacionamiento así que uno pueda emplear, o simplemente son los decisiones que uno saca de cada. No, usted la base de datos, pues al motor ya parte administrativa, pues de parte de administración del motor, usted le puede programar backups periódicos cada semana, eso es automático. Pero en este caso, por ejemplo, este cambio, por medio del mismo motor como tal, ¿se puede regresar o no? No, él sí maneja un log de transacciones, ¿cierto? Habría que mirar si quedó ahí y tratar de recuperar la información.
pero por lo general se pierde. Sí. Si hacemos la transacción así como tal, el update ya se actualizó. No, ya, eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, esta es la sintaxis básica, pero eso así, pues nosotros muy rara vez lo vamos a hacer, pues vamos a actualizarle a todos los registros el mismo valor, ¿cierto? A no ser que sea pues un campo nuevo y le queramos poner un valor por defecto, ahí sí. Cuando ya tengamos esto que exista, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Siempre filtrar los registros que nosotros queremos actualizar. ¿Cómo hacemos el filtro? Igual que los hemos hecho en la consulta, a través de la cláusula where. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vea, actualíceme de la tabla de empleados los campos departamento y salario, pero solo, ¿cierto? Solo de aquellos. Por lo general se hacen los filtros por llave primaria, donde el ID del empleado sea igual a 111. Eso, a este lo va a poner o lo vamos a devolverlo para que sea de sistemas. Y el salario de uno de sistemas, pongámosle que este man está rankeado, pongámosle 5 pesos ahí, 5 milloncitos. Y ahora sí, haciéndolo con el where, si lo ejecutamos, el que nos dice, sí, una fila afectada. Ya si volvemos a consultar la información del empleado, vemos que los otros dos siguen como estaban ahorita, ¿cierto? Obviamente ya pues con el daño. Y ya existe el nuevo registro, ya se nos actualizó, ¿cierto? Básicamente es eso, es. Eso lo es así, digamos que la sintaxis básica que hacemos. Aquí ya podemos utilizar todos los mismos filtros que nosotros tenemos, que hemos visto, ¿cierto? El between, el like. Sí, igual. Por decir, a los que sean compras, entonces a todo el departamento, ¿cierto? Digamos que ya el departamento, la empresa, pues se generó una reestructuración, ¿cierto? Y ya el departamento de compras pasó a llamarse, no sé, gerencia de ventas, algo así, ¿cierto? O gerencia de compras. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizarle solo a los que pertenecían al departamento de compras, le vamos a actualizar el nuevo departamento, ¿cierto? Ya el salario pues no lo necesitamos, simplemente actualizamos y nos debe salir siempre la cantidad de registros que deban cumplir, ¿cierto? Si nos salen más de los que nosotros esperamos, mejor dicho, empiece a sudar frío y mire a ver qué hace. Entonces es importante tener mucho cuidado con esto. Entonces si nosotros ya venimos acá, ¿cierto? Hacemos actualizaciones, lo mismo al departamento de compras, ¿cierto? Si queremos de pronto tener más filtros, más control, pues obviamente con la llave primaria de la tabla pues vamos a la fija, porque sabemos que no se va a repetir. Pero si queremos tener así varias combinaciones también lo podemos hacer. Ya nosotros lo podemos hacer como queramos. Pero entonces vamos a ver un poco más avanzado este tema del update, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle a la tabla de clientes, ¿cierto? Le voy a agregar un nuevo campo, en la parte de diseño, y le voy a agregar un campo que se llame estado, ¿cierto? Esto es más va a ser de tipo bit, es decir, verdadero o falso, y va a permitir nulos. Voy a guardar el cambio ahí, y si seleccionamos el cliente, pues vayan acá, aquí que tenemos, ¿cierto? Estado nulo, que es el valor por defecto pues del campo cuando lo creamos nuevo. Vamos a ponerle que por defecto ese campo, ¿cierto? Va a ser verdadero, va a ser activo, es decir, va a tener un 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Update, ¿cierto? El nombre de la tabla que es cliente, set, estado,
¿cierto? Cuando nosotros creamos un campo nuevo, por lo general el IntelliSense o el autocompletar no lo reconoce, ¿cierto? Ahí tendríamos que cerrar y volver a agregar. Aquí existe este complemento, ¿cierto? Que si quieren lo descargan, se llama SQL Complete, que si ustedes ven, pues el IntelliSense mío, ¿cierto? El autocompletar es diferente al que ustedes tienen. Eso es un plugin aparte. Este que yo utilizo es gratis, es gratuito. Entonces, por si lo quieren descargar, igual ahí lo pueden hacer. Se llama SQL Complete. Simplemente se registran y lo pueden descargar. Este tiene la opción de refrescar la caché, ¿cierto? Para no tener que cerrar el management y volverlo a abrir. ¿Qué le vamos a llevar? Al estado le vamos a poner que sea 1, es decir, activo. Por defecto todos los clientes van a estar activos. ¿Listo? Como en este caso si queremos hacerlo eso para todos los clientes, pues ahí sí lo hacemos sin ningún tipo pues de restricción. Y ahora entonces digamos que llegó la gerencia y nos dijo lo siguiente, ¿cierto? Nosotros tenemos todos los clientes y están activos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desactivar aquellos clientes que no tengan ninguna factura, ¿cierto? Que hasta el momento no hayan generado ninguna factura, los vamos a desactivar, que son clientes que no nos interesa tener, ¿cierto? Digamos que puede ser un caso más práctico de una actualización. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Exactamente, tendríamos que primero ir a consultar la tabla de facturas, ¿cierto? Ver cuáles clientes no tienen y a esos que no tienen ponerles un estado 0. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Voy a dejar este acá. Se lo voy a quitar. Entonces desactivar clientes que no tienen factura, ¿cierto? Asimismo lo podríamos aplicar con cualquier tipo pues de campo. Por decir, si los clientes tuvieran un perfil, ¿cierto? VIP, un perfil normal, ¿cierto? Entonces los VIP son solo aquellos que han generado facturas por más de 50 millones, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas las podemos lograr así, ¿cierto? Y para eso obviamente pues necesitamos los joins. Para nosotros utilizar un join, cuando hacemos un update, la sintaxis es un poquito diferente pues a la del select, ¿cierto? Pero realmente cambia poco. Entonces, ¿qué vamos a poner? La palabra update. Vamos a definir el alias. Aquí de una vez vamos a poner el alias con el que vamos a nombrar la tabla. Vamos a hacerlo la tabla de clientes, que es la que vamos a actualizar. Le voy a poner una C. Todavía no va a poner el set y la vamos a poner from cliente y el alias que nosotros le tenemos definido. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora sí, C. Bueno, aquí set, ¿cierto? La sintaxis es la misma, digamos que hasta ahí. C. Entonces C.estado va a ser igual a 0, que es lo que queremos hacer. Esto que nosotros hicimos aquí, update set from, es lo mismo que estábamos haciendo ahorita, ¿cierto? Pues obviamente pues sin el from, pero para efectos prácticos es la misma, solo que esta sintaxis que tenemos aquí con el from nos va a permitir hacer los joins. La sintaxis anterior, esta update, nombre de la tabla set where, no nos permite hacer joins. Si queremos hacer joins, pues definimos un alias donde iría el nombre de la tabla y ya ahí sí utilizamos la cláusula from, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos la cláusula from, ya sí podemos hacer los joins. ¿Qué dijimos? Que los que no tengan facturas. Recordemos que para lo de las facturas lo hacemos con un left join factura f on f.id cliente sea igual a c.id cliente, ¿cierto? Donde el ID de la factura
sea nulo. Obviamente antes de nosotros ejecutar este update, pues es bueno validar qué es lo que se nos va a actualizar. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos copiamos de este select que tenemos acá, ¿cierto? Desde el from, lo pegamos aparte, puede ser en una ventana aparte, y hacemos el select, ¿cierto? Hacemos el select, ejecutamos y ahí nos dice, sí, usted va a actualizar dos, ¿cierto? Va a actualizar dos registros. Ya nosotros miramos, no, sí, si está bien diseñada la consulta, pues si solo van a ser dos los que nos van a actualizar, ahí ahí sí la podríamos ejecutar, ¿cierto? Si de pronto al ejecutarla vemos que nos salen más de los esperados, ya sabemos que la tenemos que cambiar antes de hacer el daño. Entonces en este caso, listo, entonces ya la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya le vamos a setear, ¿cierto? A la tabla clientes, en la columna estado lo vamos a poner desactivado, es decir, un 0, ¿cierto? Para todos aquellos clientes que no tengan una factura. ¿Cómo sabemos que no tienen factura? Ya lo vimos ahora utilizando el left join, ¿cierto? Ya lo ejecutamos. Él aquí nos dice dos registros afectados, ¿cierto? Que es lo que esperábamos. Ya si ejecutamos nuevamente, la consultamos los clientes, ahí están. Todos los clientes están activos, menos estos dos que no tienen factura. Listo, este es un ejemplo pues más básico intermedio, ¿cierto? Pero de ahí en adelante pues podemos hacer todo lo que queramos. Todo lo que nosotros podamos hacer con una consulta, ¿cierto? Haciendo un select con los group by y todo eso, casi que lo podríamos hacer con el update. Obviamente group by no los podemos utilizar acá porque aquí no vamos a agrupar, pero temas de tener left join, pues left join, todo el tema de joins sí lo podemos manejar. Y obviamente pues las funciones de texto, de año, todo eso lo podemos hacer ahí. Listo, entonces ya, digamos que eso es lo básico del update. Vamos a ver ahora la sintaxis del delete, ¿cierto? Que el delete que nos va a permitir eliminar información. La sintaxis es delete from y el nombre de la tabla. La tabla, pongámosle empleado, ¿cierto? Digamos que en el update pues nosotros al menos tenemos, pues no estamos eliminando la información, sino sobreescribiéndola, y tenemos pues al menos ahí un datico que nos puede servir para después buscar en un backup alguna cosa, ¿cierto? Con el delete, pues el delete que hace, nos eliminamos la información de la tabla, ¿cierto? Gravísimo. Aquí le voy a dar delete, ¿cierto? Él me va a sacar error, pues gracias a Dios va a sacar error para que no lo elimine. Venimos acá. Exactamente. Y él me dice, vea, usted no puede eliminar la información de la tabla de empleados porque está relacionada con la tabla de facturas. Si usted quiere eliminar la tabla de empleados, elimine primero todas las facturas y ahí sí le dejo eliminarla del empleado. Entonces, digamos que eso es una ventaja que hay. Esto ha salvado muchas catástrofes, ¿cierto? Unas veces no se logra salvar, pero listo. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos con factura? Ahí sí. Voy a hacer algo, voy a venir acá, la voy a tener por aquí pendiente. Delete from factura. Listo. 10 filas fueron afectadas. Listo. Si venimos aquí, select asterisco from factura, ya se fue la información de facturación de la empresa. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, pues uno por lo general, digamos que como recomendación, no debería eliminar información de la base de datos, ¿cierto? Más fácil que hace, o que es lo recomendado, a cada registro, ¿cierto? A cada registro pues que se hace, se le genera un estado, ¿cierto? Si ya no lo va a utilizar, pues le pone un estado inactivo, pero que siempre quede la trazabilidad de que en algún momento hubo eso. Si nosotros hacemos el delete, pues se pierde la trazabilidad de todo el histórico. Listo. Si queremos por alguna razón y queremos eliminar, pues obviamente también tenemos el where.
pues ya aquí, bueno, pues ya eliminamos la información de factura, pues ya ahora sí podemos eliminar todo lo demás. De empleado, vamos a consultar empleado. Entonces, elimíneme el empleado. Entonces aquí lo podemos hacer tan genérico o tan específico como queramos. Que me elimine un único empleado pues a través de la llave primaria, o que me elimine, no sé, todos los que tengan un cierto teléfono o que pertenezcan a un área. Que ganen más de ciertos salarios. Eso sí, igual. A los que no le queda. Sí, sí, por decir que los que ganen más ¿de qué? No, pues los que los que ganen más de 4 millones. ¿Cierto? Entonces, mano, hubo un recorte, no, ese man ya tocó charlo. ¿Sí o no? Entonces, donde salario sea mayor, si todos los filtros que nosotros aplicamos en consulta los podemos aplicar también acá. Esto al final después sigue siendo filtros normales. Los que ganen más de 4 millones, elimínelo. En este caso, pues deberá ser 1. Damos a ejecutar. Ahí está. Una fila afectada. Consultamos el empleado. Ahí está. El pelado este que estaba ahí de 5 millones. Tocó salir de él. Eso, y podríamos hacer esta misma consulta. Elimine esos clientes que ya vimos que no tienen factura, pues elimínelos, ¿cierto? Pero antes, yo cojo esto de acá, voy a coger esa información, la voy a dar a editar, a ver si me deja pegarla así antes de. Ya no tengo información de factura, lo doy a pegar, a ver qué sale. Dice bueno, eso es porque pues obviamente yo eliminé un empleado, ya no le puedo insertar información a ese empleado, ¿cierto? Ahí me dejó 6 facturas. Entonces ya vimos que hay clientes que tenemos acá, ¿cierto? Estado, tenemos 2 que están desactivados, 2 clientes que están desactivados. Podríamos hacerlo igual, elimíneme los clientes que no tengan facturas, y como no tienen facturas no tienen esa restricción de la llave foránea, entonces lo podríamos eliminar sin problemas. ¿Cómo lo hacemos? Pues sería muy similar a este que tenemos acá. A ver, yo miro una cosa acá, creo que esta sí no la tengo muy clara. Delete from no. Listo, entonces en este caso la sintaxis, vamos, que se me olvidó, yo sé que me falta algo acá, entonces ahí está el amigo San Google. Entonces delete join, listo. Venimos acá listo. El mismo alias que pusimos ahorita se lo ponemos, ¿cierto? Es eso. El alias viene aquí. A esa, era lo único que faltaba. Entonces, delete from empleado, ¿cierto? Inner join, bueno, más que inner join, left join. Y copiamos esto que tenemos acá. Bueno, pero ya no vamos a eliminar empleados, sino clientes. Entonces, eliminamos, ¿cierto? Eliminar los clientes que no tienen factura. Exactamente. Obviamente, pues ya en este caso nosotros ya tendríamos forma de hacer eso sin un join, ¿cierto? Que es utilizando el campo estado, que ya lo actualizamos. ¿Qué haríamos? Elimíneme los que estén en estado 0, ¿cierto? En este caso vamos a suponer que no tenemos esa columna, sino que están todos los clientes ahí. Y vamos a hacer esto mismo. Delete from cliente, le voy a poner una C a este. Y a este otra C. Y hacemos el left join, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si algo no está en otra tabla? Entonces ya sabemos con el left join. Y en este caso ID factura. ¿Cuánto nos debería eliminar? 2, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a ejecutarlo así sin validar. Ahí sí, ahí se fueron 2. Y ahí si ahora consultamos la tabla de clientes, deben quedar 3 que son los que están activos, ¿cierto? Entonces ya todo lo que podamos combinar, pues ya sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? El delete normal, entonces el delete, la sintaxis normal, recordemos, delete
from y el nombre de la tabla. Y ya después de ahí el where. Si queremos utilizarlo con un join, ¿cierto? Para hacer de pronto eliminaciones más complejas, que al final pues siempre va a ser de una tabla, pero lo podemos hacer con otras validaciones. Necesario poner el alias entre el delete y el from, ¿cierto? Ese mismo alias que pongamos acá se lo ponemos al alias de la tabla del from y ya hacemos los join que necesitemos y obviamente pues los mismos condicionales. Listo, ya con eso tenemos pues todo el tema, pues digamos que lo del insertar y el eliminar, que si nosotros como veíamos ahorita también lo podemos hacer por diseñador, ¿cierto? ¿Cómo actualizamos la información de un cliente? Pues obviamente pues ya es más manual. Ya para temas de actualización, si queremos por decir que actualicemos los que no tengan facturas, pues ahí sí tendríamos que ir a mirar en la tabla cuáles no tienen y venir acá y en vez de true, entonces esto es un falso, este man no tiene facturas, ¿cierto? Estaba desactualizado. Que le cambió el teléfono, venimos aquí, lo modificamos por el que queramos, le damos enter y ahí está, y ya con eso queda actualizada. Simplemente con darle enter se actualiza. Eso es en el diseñador. A la edición le damos en la tabla, ¿cierto? Clic derecho, edit. La cuarta opción, edit. Esa opción de editar nos sirve para insertar uno nuevo o para modificar los existentes. Y también nos va a servir obviamente para nosotros eliminar. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente seleccionamos la fila y le damos suprimir, ¿cierto? Él ahí nos pregunta que si estamos seguros. Eso no lo hace desde el código, él no pregunta. Si usted le dio F5 pues se lo llevó. Le damos aquí, ¿cierto? Y él aquí que nos dice que no lo puede eliminar por la referencia pues a la tabla de facturas. Pero entonces si eliminamos una factura, le damos acá en editar. Es decir, voy a eliminar la factura 6, suprimir. ¿Está seguro? Sí, ya, se fue. Esto. Entonces vea que podemos hacerlo de varias formas, ¿cierto? Obviamente la más óptima es hacerlo por código, ¿cierto? Muchas veces en las empresas, digamos que no manejan la interfaz gráfica, sino que todo es por consola, ¿cierto? De hecho así también posiblemente les toque cuando vean MySQL y eso, todo es por consola. Entonces de una vez es bueno que se acostumbren a hacerlo así. Eso, entonces ya con eso pues sabemos hacer todas las operaciones básicas en una base de datos, ¿cierto? Ya sabemos consultar, sabemos insertar, eliminar y actualizar. Ya que vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase a cómo nosotros podemos programar en la base de datos, ¿cierto? Cómo podemos hacer todos esos que ya han visto de ciclos, variables, condicionales, cómo lo podemos aplicar aquí a la base de datos. ¿Listo? Sí. Sí, aquí donde estamos haciendo esta consulta podemos declarar variables, hacer ciclos y eso, combinarlo pues con el tema de eso, ¿cierto? Que ese va a ser el último momento que vamos a tener en el tercero. Listo, recordemos que el segundo momento vamos a evaluar es todo el tema de consultas. Esto de actualización e inserción y eliminación no va a entrar ahí, pero entonces para que lo tengamos en cuenta.